damos comienzo a la ponencia de la doctora Luz Edith Casados Vázquez, con título Turincina H, una bacteriocina con potencial biotecnológico, dentro del marco de los seminarios de química del Departamento de Química. Aprovecho para presentarles a la doctora Luz Casados. La doctora Luz Casados es QFB de formación de la Universidad Veracruzana, es maestra en ciencias con especialidad en bioquímica del CINVESTAP Zacatenco, es doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas del CINVESTAP Unidad Irapuato y además es catedrática CONACYT en la Universidad de Guanajuato. Sin más por el momento, le damos la palabra a la doctora. Hola, buenas tardes. Espero que todos me escuchen. Gracias, Gil, ya me presentaste, entonces solamente comentarles que estoy en el Departamento de Alimentos de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, el tema que les voy a presentar hoy es Turincina H, una bacteriocina con potencial biotecnológico. Y bueno, dado que ustedes son químicos, supongo que hay algunas cositas o términos de biotecnología o de biología en general que no habrán escuchado o que se les complican o que no tienen ni idea de qué son. Entonces, por eso voy a empezar aquí con una pequeña, dándoles una breve introducción de algunos términos que siempre causan confusión y son los RIBs, los péptidos antimicrobianos y las bacteriocinas, que son las que nos atañen. Los RIBs son péptidos sintetizados ribosomalmente, modificados posttraduccionalmente. Entonces, ¿cuál es la característica de estos? Que están presentes en todos los dominios de la vida. Es decir, los van a tener en hongos, en animales, en bacterias, en arqueas, en todos los dominios, ¿sí? Sus actividades no son, más bien, no tiene una definida, tiene un amplio rango de actividades biológicas. Entonces, RIB es un término muy, muy general para definir a los péptidos ribosomalmente sintetizados y que aparte son modificados posttraduccionalmente. Después tenemos a los péptidos antimicrobianos, que ya están un poquito más cerca de la definición que nos atañe a nosotros. Los péptidos antimicrobianos están presentes también en todos los dominios y tienen actividad antimicrobiana, como lo dice su nombre, y pueden estar o no modificados. Entonces, si vemos la definición de péptido antimicrobiano, sí entrarían dentro de los RIBs siempre y cuando estén modificados posttraduccionalmente. Y bueno, también solamente entrarían si son péptidos que son sintetizados ribosomalmente, porque hay péptidos antimicrobianos que no son sintetizados ribosomalmente, entonces esos no entrarían dentro de los RIBs. Entonces, hasta ahorita vemos que RIBs es un término muy general para definir péptidos modificados y sintetizados ribosomalmente. Y finalmente tenemos a las bacteriocinas. Las bacteriocinas, sí tiene una gran diferencia porque las bacteriocinas son péptidos que son sintetizados únicamente por bacterias y tienen otra característica, es que presentan actividad antimicrobiana y pueden estar modificados o no. Entonces, las bacteriocinas, la definición es muy parecida a péptido antimicrobiano, sin embargo, la bacteriocina solo viene de bacterias, mientras que los péptidos antimicrobianos pueden venir de cualquier dominio de la vida. Aquí podemos ver que hay bacteriocinas que pueden estar modificadas y bacteriocinas que pueden estar no modificadas, y esa es una parte de la clasificación, y tenemos otra clasificación que son las colicinas, y aquí dice proteínas. ¿Por qué? Porque las colicinas ya no son péptidos. Aquí dentro de la definición de bacteriocinas, porque son sintetizados por bacterias y porque tienen actividad antimicrobiana, pero ya no son péptidos. Estas son proteínas de 30, 40, 50, incluso de 60 kilodaltones, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia con los péptidos, con las bacteriocinas, que son péptidos pequeños, que van de 3 a 10 kilodaltones. Ahora, ¿cuál es la bacteriocina que nos interesa a nosotros o la que estamos estudiando o por la que les voy a presumir? Se llama Turincina H. La Turincina H es una bacteriocina, entonces, si ya sabemos lo que es una bacteriocina, sabemos que esta Turincina H es un péptido que es sintetizado por bacterias a nivel ribosomal y que además tiene actividad antimicrobiana. Esta Turincina H fue estudiada, bueno, se inició su estudio en el 2009 por Lee y su grupo de trabajo. Ellos primero la identificaron, ellos aislaron una serie de bacterias de
de diferentes partes, y un aislado de miel resulta que tenía actividad antimicrobiana contra Bacillus cereus. Entonces ellos decidieron trabajar con ese aislado y de ahí fue que obtuvieron la turincina H. Eso fue en 2009. En el 2011, Sid y colaboradores lograron resolver su estructura tridimensional, que es la que les muestro aquí en color naranjita, que corresponde a 2 alfa hélices dobladas en forma de horquilla y estabilizadas por enlaces tioéter. Tiene 4 enlaces tioéter. Estos enlaces tioéter son modificaciones posttraduccionales que le dan una gran estabilidad a esta bacteriocina. ¿Qué características tiene esta bacteriocina? Pues, características que la hacen importante para nosotros es que trabaja en pHs que van de 1 a 8. Es un rango muy amplio. Quiere decir que si nosotros la queremos usar en productos que tengan pH ácido, va a funcionar, y si las queremos usar en neutros, va a funcionar, y ligeramente alcalino todavía va a funcionar. Entonces, esta característica es muy importante y relevante para utilizarla con propósitos biotecnológicos. Otra característica es un péptido aniónico. ¿Qué quiere decir que es un péptido aniónico? Que nuestro péptido tiene cargas negativas. ¿Y por qué sería importante que ustedes supieran eso? O porque se toma como una ventaja. Pues resulta que el propósito de esta turincina o de esta bacteriocina con el que nosotros estamos trabajando es obtenerla para usarla como bioconservador en lácteos. Y resulta que los lácteos tienen una proteína que se llama caseína, y esta caseína es aniónica. La anicina es una bacteriocina que se utiliza para conservar leche y lácteos, y resulta que la anicina es catiónica. Entonces hay una interacción entre la caseína y la anicina, y esto genera que la anicina no esté tan disponible para llevar su actividad antimicrobiana. Entonces, el hecho de tener un péptido aniónico va a hacer que no reaccione con la caseína, y por lo tanto que tengamos más turincina H disponible para llevar la actividad antimicrobiana como conservador. Se ha reportado que tiene actividad, o nosotros hemos encontrado más bien, que tiene actividad contra Listeria monocytogenes, contra Listeria innocua, contra Bacillus cereus y contra Micrococcus luteus. Sin embargo, hay por ahí algún reporte que sugieren que esta bacteriocina también tiene actividad contra gram negativas. Todas estas son gram bacterias positivas. ¿Y qué sería, bueno, o qué ventaja tiene que actúe contra gram negativas? Pues que el espectro de acción sería más amplio, entonces la pondría todavía en el top. Si de por sí es una bacteriocina con bastante potencial biotecnológico, el hecho de que trabaje contra bacterias gram positivas y gram negativas la pone en el top de bacteriocinas que se usen como bioconservadores. Bueno, aquí les he mencionado turincina H, turincina H, turincina H. Resulta que nosotros comenzamos con el estudio de bacteriocinas en el 2007 y encontramos una cepa que producía una probable bacteriocina. En aquel entonces era probable porque no la habíamos identificado, y que tenía actividad como nosotros la obtuvimos de una cepa que el nombre de su especie de su subespecie era morrisoni, le pusimos morricina. Sin embargo, ya después, eso fue en el 2007, todavía fue antes de que la caracterizaran Lee y colaboradores. Ya después, como en el 2012, nos atrasamos bastante, encontramos que nuestra bacteriocina realmente era la turincina H. Logramos descifrar su secuencia genómica, y pues sí, resulta que la morricina no era morricina, era turincina H, y pues ya decidimos quedarnos con ella y seguir estudiándola. ¿Y qué bacteria es la que la produce? Pues su nombre nos da una pista. Turincina viene de Bacillus thuringiensis, y bueno, como ya mencioné hace unos segundos, es de una subespecie que se llama morrisoni. Esa es la que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, es la misma que la turincina H que descubrieron Lee y colaboradores anteriormente en el 2009. Pero, ¿cuál es bueno, turincina tiene muchas ventajas. Bacillus thuringiensis, no las que nosotros quisiéramos. ¿Cuál es la desventaja más grande de Bacillus thuringiensis? Es que es una bacteria que no tiene estatus GRAS. ¿Qué es GRAS? Bueno, es el acrónimo de generalmente reconocido como seguro, que es dado por la FDA, según las secciones 201 y 409. ¿Qué dice esta sección? Dice que cualquier sustancia que se agregue intencionalmente a los alimentos
es un aditivo alimentario que está sujeto a revisión y aprobación previas a la comercialización por la FDA. Es decir, turincina H no se puede agregar como aditivo alimentario porque proviene de una bacteria que no es GRAS y por lo tanto, pues tampoco es GRAS. ¿Y por qué trabajar cómo llegamos a turincina H? Pues nosotros trabajábamos con Bacillus thuringiensis, que algunos de ustedes quizá ya lo hayan oído mencionar antes. Es una bacteria que se usa para control biológico principalmente. Es decir, Bacillus thuringiensis produce estos cristales que vemos aquí en color doradito, que son unos cristales insecticidas. Cuando tú los aplicas en plantas de interés agronómico, sobre todo porque es las que nos interesan a nosotros como sociedad, algunos órdenes de insectos son afectados por estas, es decir, se comen al cristalito, el cristalito les perfora su estomaguito, bueno, su intestino, y eso ocasiona que el insecto muera y por lo tanto que no se vea afectado el rendimiento de la planta en la cual se aplique el Bacillus thuringiensis. Entonces, pues sí, Bacillus thuringiensis es fantástica para el control biológico. Se usa actualmente, se usa incluso aquí en México, y funciona súper bien. De hecho, se están haciendo otros productos, pero lamentablemente no es una bacteria GRAS, por lo tanto, nuestra turincina H tampoco es GRAS y no se puede usar como aditivos en alimentos. Pero si no se puede usar, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque pues es una bacteriocina con características remarcables, como vimos hace un momento. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues, ¿cómo se puede hacer una sustancia GRAS? Una sustancia alimentaria puede ser GRAS a través de procedimientos científicos o para una sustancia utilizada en los alimentos antes de 1958 a través de la experiencia basada en el uso común en los alimentos bajo el Código Federal de la Regulación 21. ¿Qué quiere decir esto? Esta última parte media confusa de 1958, bla, bla, quiere decir que sustancias que se hayan estado usando sin saber desde antes de 1958, se les da el estatus GRAS porque ya pasaron muchísimos años y no se vio que hubiera ningún problema en ingerirlas. Este es el caso de la nicina. La nicina, que les mencioné hace un rato, que no tiene tantas, bueno, que tiene algunas características buenas, pero turincina es mejor. No es que yo la venda, ¿verdad? Pero pues sí es mejor. Entonces, como nicina la produce Lactococcus lactis y esta cepa se ha usado desde antes de 1958 y no ha habido ningún problema, se le dio el estatus GRAS. Entonces, tenemos que Lactococcus lactis es una bacteria GRAS y por lo tanto nicina es una bacteriocina GRAS, ¿sí? Entonces, se puede utilizar en alimentos sin problemas. Pero lo que nosotros queremos hacer es esta parte. Una sustancia alimentaria puede ser GRAS a través de procedimientos científicos y aquí es donde estamos trabajando. ¿Cómo podemos hacer que una sustancia sea GRAS a través de procedimientos científicos? Pues por producción heteróloga. La producción heteróloga de proteínas se refiere cuando tú quieres producir una proteína de un organismo en otro organismo. Nuestro ejemplo sería de un organismo no GRAS en otro organismo que sí es GRAS. Y hay algunos ejemplos de esto, no es nuevo, ni nos lo estamos inventando, ni nos lo estamos sacando de la manga. Estos dos son ejemplos claros. La salmocina o salmocin es una bacteriocina producida por Salmonella entérica. Salmonella entérica obviamente no es una bacteria GRAS, pero se sacaron estos genes, estos 5 genes que codifican para diferentes salmocinas. Estas salmocinas tienen actividad antimicrobiana precisamente contra salmonela, no contra salmonela entérica, pero sí contra salmonelas patógenas, salmonelas contaminantes de carne, salmonela contaminante de pollo, salmonela contaminante de huevo. Entonces, aquí lo que hicieron fue sacar los genes de la salmonela entérica, clonarlos y expresarlos en esta linda plantita que es Nicotiana bentamiana. Nicotiana bentamiana sí es una planta y sus productos pueden ser utilizados como sustancias GRAS. Entonces, este equipo de trabajo lo que hizo fue sacar estos genes, los clonaron, nos metieron en Nicotiana bentamiana,
los sobreexpresaron, los purificaron y resulta que fueron aceptados por la FDA con el número 824 para ser utilizados como conservadores en carne y en huevo, como una mezcla de conservadores, porque no las utilizaron por separado, usaron una mezcla de estas. Lo mismo con colicina. Colicina es una bacteriocina de E. coli, también es activa contra salmonela y contra otros patógenos, y pasó lo mismo, sacaron los genes de estas colicinas y los metieron en nicotina bentamiana y los sobreexpresaron, los purificaron y los llevaron a la FDA y los aceptaron con el número 775. Entonces, pues esto es lo que nosotros queremos hacer, producir de manera heteróloga a la turincina H en un sistema que sea GRAS. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra turincina y estas dos bacteriocinas? Lamentablemente sí hay mucha diferencia, y es que estas dos bacteriocinas son producidas por un gen cada una. Entonces, fue muy fácil sacar el gen, meterlo en un vector y expresarlo en nicotina bentamiana. En nuestro caso, eso se complica un poco. ¿Por qué? Porque resulta que turincina H, aunque está muy chiquitita, es decir, mide 3 kilodaltones, o sea, es una proteína muy, muy chiquitita, requiere de estos genes para poder sintetizarse, ¿sí? O sea, si tú tienes 3 genes, aquí esos 3 genes en negro, las 3 flechitas en negro, ilustran los 3 genes de turincina. Y estos son realmente los que dan, estos 3 codifican para la proteína, para la turincina H. Sin embargo, si tú no tienes los demás, esta turincina H no funciona. Es decir, si tú sacas esos 3 genes, los clonas en un vector y los metes en nicotiana, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque resulta que viene la RNA polimerasa y sintetiza estos 3 genes, saca el RNA mensajero, ese mensajero se traduce, y cuando se está traduciendo, tiene esta proteína que se llama THNB, bueno, el gen se llama THNB, que codifica para una proteína radical SAM. Viene esta proteína y hace el plegamiento de tipo horquilla y forma los puentes tioéter que tiene la turincina, los 4 puentes tioéter. Entonces, ya que se plegó la proteína, pasa a la membrana y pasa a través de una proteína de transporte, que es esta, que la THNT, sale de la célula y se le corta un péptido señal. Si bien les dije que turincina H tiene 31 aminoácidos, es de manera madura. Cuando recién se sintetiza tiene 40 aminoácidos. Cuando sale de la célula, esta serin proteasa, que está codificada por el gen THNP, corta el péptido señal y libera la bacteriocina madura. Entonces, ya que hay turincina en el medio, por ahí anda la turincina fuera de la célula, ¿qué podría pasar? Pues a tu misma célula. Para eso, la turincina H es reconocida en la célula y se activa este pequeño perón de genes R, D y E, y estos 3 genes están involucrados en la inmunidad. Entonces, ya que se secretó la turincina H, estos 3 genes son responsables de que no mate a tu célula que la produce. Y bueno, pues ya, necesitas todos estos genes para que se lleve a cabo la síntesis de la turincina H. Y nosotros, bueno, como dijimos, ok, necesita todos esos genes, ¿estamos seguros que los necesitan o no estamos seguros? Hay que probar que sí los necesita. Entonces, sacamos esos 10 genes del genoma de la morricina, que es la que lo produce, y los clonamos en un vector para Bacillus thuringiensis, que es el PHT3101. Una vez que lo clonamos, dijimos, bueno, pues ya tenemos nuestros 10 genes clonados en este vector para BT, y hay cepas de Bacillus thuringiensis que no producen turincina. Dijimos, pues vamos a probarlo en esa cepa que no produce y ver si cuando le metemos los 10 genes, ahora sí la produce. ¿Y qué pasó? Pues resulta que sí. La bacteria que no produce Bacillus turincina, es Bacillus thuringiensis subespecie Keniae. Y como vemos aquí, no la produce. O sea, lo que produce es otra bacteriocina, pero la produce en pequeñas cantidades. Algo remarcable es que Bacillus thuringiensis subespecie Keniae de manera silvestre es sensible a turincina. Es decir, si tú le pones turincina, se muere.
Entonces le metimos todo el clúster. El clúster trae los genes de inmunidad y si funciona el clúster, tienen que funcionar los genes de inmunidad. ¿Y qué pasó? Pues sí, resulta que cuando tenemos a la bacteria Kenie transformada con esta construcción, obtenemos una actividad de antimicrobiana equivalente a la actividad antimicrobiana que se ve en la cepa morrisoni silvestre, que es la que sí produce de manera silvestre. Entonces, todo esto nos puso muy contentos porque dijimos, sí, ya lo logramos, de manera heteróloga la expresamos en otra, en una bacteria que no la produce, eso quiere decir que sí tenemos todos los componentes y la podemos sintetizar en donde sea. Esa fue nuestra emotiva, cuando vimos los resultados dijimos, ¡uy! Súper emocionados, ya, la hicimos. Pues resulta que no. Pues aquí no sirve tampoco porque Bacillus thuringiensis, subespecie Kenie, sigue siendo una bacteria no GRAS. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, ya que vimos que estos genes eran necesarios para que se llevara a cabo la expresión de manera heteróloga, dijimos, pues estos genes los necesitamos meter en una célula que sea reconocida como GRAS. ¿Y cuál célula es reconocida como GRAS porque se usa desde hace muchos años, muchísimos años, y no ha pasado nada? Pues Lactococcus lactis. Lactococcus lactis es el modelo de bacteria GRAS y se ha trabajado mucho en ella para lograr utilizarla como un sistema de expresión heteróloga. Además, estábamos trabajando, o sea, Bacillus thuringiensis es una bacteria gram positiva, y nuestra manera de pensar fue, ok, si tenemos una bacteria gram positiva, pues hay que expresarla en una bacteria gram positiva para que ahí el cambio no sea tan brusco, porque pues qué tal que la metes, pasa muchas veces que la quieres meter en una gram negativa y pues dices, no, la gram negativa no quiere. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera comparten las mismas características. Ok, entonces por eso seleccionamos Lactococcus lactis. Es una bacteria gram positiva, perfecto, seguramente sí va a funcionar. Aparte, Lactococcus lactis, como ya les mencioné, tiene una larga historia de uso seguro del organismo en producción de alimentos, por eso es que es reconocida como GRAS. Y aparte, se han realizado sistemas inducibles de sobreexpresión de proteínas, que también es importante. La expresión de proteínas se usa para la expresión de proteínas de membrana, para secreción de proteínas en el medio, y es un sistema de expresión de grado alimenticio sin endotoxinas. Esa es la característica que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque queremos expresar una proteína que viene de un sistema no GRAS en un sistema de expresión de grado alimenticio. Queremos obtener turincina que se pueda aplicar en alimentos y no haya ninguna complicación y que sea aceptado por la FDA. Permite la producción de proteínas tóxicas. Bueno, lamentablemente Lactococcus lactis es una bacteria sensible a turincina H, pero afortunadamente tenemos los genes de inmunidad, entonces hasta ahí todo, como que en nuestra mente todo cuadraba perfecto, dijimos, ok, hagámoslo en Lactococcus lactis. ¿Cómo lo vamos a hacer en Lactococcus lactis? Pues hay un sistema que se llama Sistema NICE, es Nicene Control Gene Expression System, y es una marca registrada. ¿Y en qué consiste este sistema? Pues resulta que ellos te venden un Lactococcus lactis, una cepa de Lactococcus lactis, y te venden un vector que es compatible para esa cepa, y resulta que esta es inducible con nicina. ¿Qué pasa? Pues tú tienes tu Lactococcus lactis, a la cual transformaste con el vector que tiene el gen que te interesa, como se ve aquí, le pones nicina al medio, se activa el NISCA, que es un sensor de membrana, reconoce la nicina que está en el medio. Este NISCA activa a NIS-R, que es un regulador transcripcional, y este regulador transcripcional activa la transcripción del gen que está clonado en el vector PNZ 8149 en el 8148, pero nosotros estamos usando el 8149. Y pues posteriormente se traduce la proteína y obtenemos proteínas solubles que se quedan dentro de la célula, o podemos obtener proteínas extracelulares, porque hay cepas que te permiten la exportación de las proteínas, o proteínas de transmembrana también se pueden producir, como dijimos anteriormente. Entonces, en esto consiste el sistema NICE. El sistema
viene con dos componentes. Uno es la cepa es Lactococcus lactis NZ3900, que es una cepa derivada de Lactococcus lactis subespecie Cremoris. Esta cepa es una cepa grado alimenticio. Hasta aquí, o sea, siempre que escuchamos grado alimenticio nos ponemos contentos porque esto nos acerca más al uso de nuestra turincina. Aparte es compatible con el plásmido PNZ8149, que es este que les ilustro aquí, y contiene un gen LACF para selección de grado alimenticio sobre lactosa. Eso es lo importante de este sistema que compramos, que como hacemos la selección con lactosa. En los sistemas que no son de grado alimenticio, la selección se hace con cloranfenicol o con eritromicina. En este caso, la selección es con lactosa. Y bueno, aquí les muestro el vector, contiene el gen LACF, que es este que dice aquí, contiene un promotor para llevar a cabo la transcripción del gen que queremos, entonces, para clonar el gen que queremos, el terminador de la transcripción para que se realice de manera correcta. Y bueno, pues ahí está nuestro sistema. ¿Qué continuaba después de tener nuestro sistema? Pues clonarle los 10 genes que necesitamos para que se exprese nuestra bacteriocina, ¿no? Ya decíamos, sí, ya la tenemos, ok. Ahora la sacamos del vector del PHT3101 y la metimos en el PNZ8149, que es este, así nada más. Y dijimos, sí, a lo mejor funciona, a lo mejor el promotor que trae pues es de un gran positivo, quizá el otro gran positivo lo reconoce y funciona. Y eso hicimos, transformamos nuestra construcción en Lactococcus lactis y resulta que pues no funcionó. Resulta que no es reconocido ese promotor y pues no obtuvimos turincina H. Entonces, pues tenemos que hacer modificaciones. Y bueno, no estamos en clase, pero si estuviéramos en clase, les preguntaría, ¿qué ven de raro en esa construcción? ¿Qué ven de raro en la orientación de las flechitas? ¿Qué ven de raro en los promotores? Y bueno, como ustedes no me van a responder porque pues no estamos en clase y probablemente algunos no lo noten, otros tal vez sí. Lo que vemos de raro aquí es que la región promotora del clúster para turincina H o del clúster que codifica para turincina H es esta que está aquí en el centro, estas dos flechitas negras. ¿Sí? Región promotora, donde la RNA polimerasa y se va a pegar para realizar la transcripción. Pero, ¿y qué pasa? ¿Por qué tenemos flechitas para los dos sentidos? Pues resulta que es una región promotora divergente, es decir, una región funciona para transcribir los genes de este lado, que son el B, los de la turincina, el B, el T y el I, y el otro pedacito funciona hacia el otro lado, que son los de inmunidad y el THNP. Entonces, como esta región promotora es de BT, pues resulta que Lactococcus no la reconoció. Pues sí, eso pasa, y eso era de esperarse. Ahora solamente nos complica la situación, pero pues nosotros estamos tratando de solucionarlo. Esto que está aquí es el promotor de penis, este que está aquí en rojo. Y si vemos, está en este sentido. Y nuestros genes están en antisentido. Entonces, aunque este promotor quisiera funcionar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los genes, seguramente esto no es un marco abierto de lectura. Entonces, la solución es quitar este promotor de aquí o simplemente poner aquí en medio este promotor. Y en eso es en lo que estamos trabajando, un poquito de ingeniería genética. Aquí parece como, cuando lo vemos en papel, todo parece muy fácil y ya que uno lo empieza a hacer en el laboratorio, resulta que no es tan fácil. Y sí, se nos ha complicado bastante, pero estamos trabajando en eso. Lo que queremos hacer es quitar esta región, que es la región promotora de BT, quitarla, y meter la región promotora de nicina, el PNIS, meterlo en ambos sentidos, porque como les mencioné, aquí es una región promotora divergente. Entonces necesitamos que el promotor funcione en ambos sentidos. Por eso necesitamos meter el PNIS hacia un sentido y meterlo hacia el otro sentido para que se transcriban todos los genes y se pueda llevar a cabo la síntesis de la turincina H. Entonces, hasta aquí el resumen de todo es que nosotros tenemos a Lactococcus lactis y tenemos el vector PNZ8149, al cual
estamos haciendo al clúster para que esta cepa nos produzca a la turincina H. No sabemos todavía si la va a producir de manera dentro de la célula o si la va a exportar y la vamos a obtener en el medio. Y realmente no nos importa. Con que la produzca, nosotros la obtenemos bien de adentro o bien de afuera, pero de donde sea la podemos purificar. Una vez que obtengamos turincina H, el siguiente paso es adicionarla en leche y queso fresco como bioconservador. ¿Por qué en leche y en queso fresco? Pues pensamos primeramente en estos dos productos o en productos lácteos porque tienen un pH que tiende a la neutralidad. Es ligeramente ácido, pero tiende a la neutralidad. Entonces, nuestra bacteriocina estaría activa y aparte, estos productos se contaminan o ha habido reportes que las bacterias que contaminan estos productos son Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolítica, Salmonella, Escherichia coli y Campylobacter jejuni. Nosotros, dentro de las bacterias que hemos probado, hemos encontrado que nuestra turincina H mata a Bacillus cereus y a Listeria monocytogenes. Entonces, turincina H sería un buen candidato para controlar estas contaminaciones por estas dos bacterias. No la hemos probado contra la Yersinia ni contra Campylobacter, entonces realmente no sabemos si tenga actividad contra ella o no podría. Necesitamos probarla. Y sabemos que no tiene actividad contra Salmonella ni contra Escherichia coli. Contra esas sí las hemos probado. Entonces, pues no importa si no tiene contra esas dos, porque tiene actividad contra dos de las bacterias más importantes contaminantes en alimentos, que son Bacillus cereus y Listeria monocytogenes. Si nosotros logramos obtener nuestra bacteriocina grado Gras y la aplicamos como conservador en leche y queso fresco, evitaremos que ésta se contamine por Listeria monocytogenes, pues que causa bastantes daños, y pues así obtendríamos un bioconservador. Turincina H es una bacteriocina que tiene esta actividad antimicrobiana y, bueno, no les mencioné, pero también tiene actividad como promotor de crecimiento en plantas. Eso amerita otra plática, pero pues no estamos en tiempo para eso. Tal vez debía haber medido un poco, pero no lo hice, entonces nos quedamos únicamente con su actividad como conservador. Muchas gracias, chicos. Aquí les presento a mi grupo de trabajo. Todos ellos son estudiantes del laboratorio en el cual yo me encuentro. Este es el doctor Eleazar, es el doctor con el cual trabajamos de la mano. Este chico de aquí del final es un estudiante de maestría, se llama Beto. Él es el que se está complicando con la construcción del clúster de la turincina. Él es el que está tratando de sacarle el promotor y meterle los promotores de enicina. Esperamos que pronto tenga resultados favorables. Esta chica de blanco también es otra estudiante de maestría mía. Ella está trabajando con turincina H como factor de crecimiento. Ella la está usando como promotor en plantas de soya, maíz, trigo, cebada, bueno, y un montón de plantas. Entonces, ella también está trabajando con turincina H y, bueno, los demás están trabajando con Bacillus thuringiensis porque somos básicamente un laboratorio de Bacillus thuringiensis. Y, bueno, pues, si tienen alguna duda, adelante. Estoy aquí para responderlas. Muchas gracias, Luz, por tu exposición. Y sí, chicos, si alguno tiene alguna duda, puede mandarla por el chat o puede hacérnosla saber abriendo su micrófono. Hoy andan muy tímidos en lo que calientan motores, a ver si no se nos durmieron. Yo sí te pregunto, Luz, rápidamente. Sí, Gil. ¿Tienes ya la secuencia de los... O sea, ya lo tienes clonado en el vector? Sí. ¿Ya tienes secuenciado todas las regiones como para ver qué hay en medio y si se puede tratar de estimar el marco de lectura correcto? Sí, ya la tenemos, genéticamente ya está caracterizada, sabemos dónde empieza cada gen, dónde termina, sabemos las regiones promotoras que hay. Solo es que la regamos por querer meterla así nada más. Esperábamos que funcionara, que Lactococcus reconociera el promotor por gram positivas, y hemos tenido casos incluso que bacterias gram negativas reconocen promotores de gram positivas, pero pues no, supongo que como es una bacteriocina y tiene que estar altamente regulada,
su promotor no es reconocido por Lactococcus lactis, entonces no pudimos expresarlo así de fácil. Y una estrategia posible no es que cambies el sentido de las... Ya ves que tienes una mirando hacia un lado y otra mirando hacia el otro, que cambies el sentido y que dejes bajo el mismo promotor para ahorrarte algún detalle de complicación de las direcciones. Sí, también, eso no lo mencioné porque creí que no me lo iban a preguntar. No, mi estudiante tiene 2 construcciones. Tiene una donde está todo completo, que es la que mostré, y tiene otra donde solo tiene la mitad. Y esa estaba bajo el promotor de Nicina. Y estamos intentando clonar la otra mitad en el mismo sentido para que no haya el problema del sentido de la transcripción, pero aún no lo logramos. Sí. Sí, es que está grande de todas maneras. Tenemos una pregunta en el chat, igual para ya terminar. Dice, ¿qué tan fácil para nosotros sería identificar una proteína grasa en un alimento? Una proteína grasa en un alimento. A ver, si hay alguna proteína adicionada, seguramente, no, lo planteé mal. Si tú checas la lista de ingredientes que hay en el alimento que te interese analizar, si hay alguna proteína que se haya aplicado de manera purificada, es una proteína grasa, porque no puedes aplicar proteínas que no sean grasas en alimentos. ¿De qué manera podrías identificar una proteína grasa en un alimento? De manera, si te refieres a manera experimental, no lo veo posible. O sea, la única es, los alimentos deben de traer, ¿cómo se dice? Especificado lo que traen, el contenido. Los alimentos que traen nicina, por ejemplo, que es una bacteriocina y es una proteína grasa, dice que traen nicina porque deben de declararlo. O sea, hay proteínas en alimentos que no sean grasas. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Igual aprovecho antes de despedirnos. Luz, no sé si quieres comentar un poquito el posgrado que están ofreciendo allá en la Universidad de Guanajuato y de pues, tus áreas que tienes para ofrecer posgrado para los chicos que estuvieran interesados. Ah, sí, muchachos. El que estuviera interesado, nosotros trabajamos con Bacillus thuringiensis, como ya les mencioné. Entonces, ahorita los proyectos que hay son sobre Bacillus thuringiensis sobre turincina como factor de crecimiento todavía. A pesar de que América está trabajando con una parte de eso, hay muchas cosas que no se han estudiado sobre el mecanismo de cómo funciona como factor de crecimiento. Entonces, hay oportunidad de hacer tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado para el que guste. También tenemos otras líneas de investigación con otras bacteriocinas que vienen de Streptomyces. Bueno, tenemos muchísimas líneas de investigación abiertas, entonces, si les interesara algo del tema que les expuse, podrían comunicarse conmigo ya les digo, para tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Perfecto, muchas gracias. Pues nosotros nos encargamos de hacerles llegar los datos a los chicos que nos contacten y a nombre de la Universidad de Guadalajara te agradecemos mucho por tu participación en estos seminarios. Muchas gracias. Gracias, Gil. Hasta luego, chicos.